Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines, Centro Comercial Torre Cárdenas, Ejido Motor y Almagro Nature. Bueno, pues efectivamente una semana más, y ahora explicaré lo de una semana más. Estamos aquí en El Chester, que bueno, pues cada día más es un programa que sigue la gente, por lógica, porque cada vez hay más gente que se entera de que existe esto, que es un rato de charla en profundidad, que se echa de menos en el panorama mediático almeriense porque no hay programas como este, no hay entrevistas en profundidad prácticamente. Pues está la que hace Gillo en Interalmería y muy poquitas cosas más, con un poco menos de duración la de Gillo. Un saludo, Gillo. Y aquí pues venimos haciéndolo desde hace algún tiempo con la ayuda de Centro Comercial Torre Cárdenas, que en realidad fueron los inventores de este formato, de Yelmo Cines, que son los que nos han acogido desde el minuto uno, y también de empresas que se van sumando al proyecto, como Almagro Nature, que es una empresa con alma, empresa agrícola con alma, Almagro, y de Ejido Motor Almería, que es concesionario Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep y Abarth en carretera Granada 61 junto al cementerio de Almería. Y digo una semana más porque por primera vez en la historia del Chester, este es el segundo Chester que se emite esta semana, porque ya se emitió el lunes con Mar Esteban Guillote, y hoy estamos grabando un Chester que es preelecciones a Andalucía. Hoy es martes, estamos grabando, el Chester vosotros lo estáis viendo en jueves, que agradecemos a los amigos y compañeros de Toque Humano que nos han cambiado el lunes por el jueves en esta ocasión especial, es decir, el próximo lunes no habrá Chester, habrá Toque Humano, y hoy, pues a la hora de Toque Humano, justo después de pasar el agilipo, qué cosas tiene la vida, pues se emite este Chester con un integrante de la lista del Partido Popular, ocupa el lugar número 5, parlamentario andaluz, ya no sé cómo es el cargo de coordinación de campaña, miembro de la coordinación de campaña del Partido Popular, y me imagino que un señor que está deseando que acabe ya de la campaña, porque la vida de un político a ese nivel en campaña es un peñazo insoportable, ya os lo digo yo. Manolo Guzmán, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Pues la verdad que no, a mí las campañas me gustan y me gustan mucho, porque se dinamiza todo el partido, se moviliza todo el partido, tienes tiempo de estar con los compañeros. Es que eres muy de partido, desde jovencillo. Desde joven, tengo ya casi 53 años y me afilié al Partido Popular con 18 años. Y después lo bueno que tiene también la campaña es que tiene una interacción continua con los ciudadanos. Y a mí eso me encanta. A mí hablas con la gente, que me dé su opinión, que nos den ideas. Y lo bueno que está teniendo esta campaña es que hay mucha gente que se está acercando dándonos ánimos, ¿no? Diciendo, venga, vamos para adelante, porque saben de lo que nos jugamos, que no es un tema menor, ¿no? Y saben también lo que hemos hecho, y saben cómo somos todos y cada uno de los que nos presentamos en la lista. Somos almerienses y todos nos conocen. Y las campañas a mí me gustan mucho. Es verdad que son menos cómodas que este sillón, porque aquí se está en la gloria, pero es verdad que a mí la campaña es una cosa que me gusta bastante por esos motivos, ¿no? Te prevengo de que te voy a hacer una entrevista dura, porque estoy muy descontento con el nivel de resultados que, salvo cambio radical, va a sacar tu partido en comparación con lo que ha hecho tu partido en estos 8 años. Estoy muy descontento, porque bueno, si nada lo evita, entiendo que el Partido Popular va a perder porcentaje de votos y va a perder parlamentarios, ¿no? Se está luchando por estar en los 55, que es mayoría absoluta, y yo creo que lo que ha pasado en Andalucía en los últimos 8 años, y en concreto los últimos 4, sería para que el Partido Popular ganase apoyos. Es decir, Andalucía ha mejorado en todos los parámetros medibles en cualquiera de los ámbitos. Ha mejorado en economía. Yo el otro día, pues precisamente sabes que yo cuando veo un dato raro enseguida voy a buscar la fuente para dar en la cara al que me la está queriendo colar. El otro día uno que decía que seguimos a la cola económicamente, pues le tuve que buscar. En el año 2018 Andalucía era la segunda comunidad autónoma por Producto Interior Bruto, y ahora es la tercera por arriba, solo por detrás de Madrid y de Cataluña. Bueno, qué decir de la sanidad,
que torpemente la señora Montero quiere hacer bandera de su campaña cuando se ha pasado. Ella tenía la sanidad en 8.000 millones de euros, recortó 1.000 y pico millones de euros cuando era consejera de Hacienda y ahora está en 16.000, el doble de lo que ella la dotó en el año 2014. En educación hemos pasado de estar a la cola del informe PISA a situarnos en unas posiciones bastante nobles. En dependencia hemos pasado de 1.250 días de espera a 500 y pico, que es una barbaridad, pero que demuestra la tendencia. En infraestructuras en Almería, pues podemos hablar de la autovía de la Almanzora, de Torre Cárdenas con el materno infantil y el edificio de consultas externas, los centros de salud, Mojácar, Olula, Benadús, Macael, los consultorios de Casa del Mar, de Piedras Redondas. Así podía tirarme horas y horas. Y yo no entiendo, sinceramente, Manolo, no entiendo cómo con ese bagaje el Partido Popular pueda perder votos con respecto a los últimos 4 años, aunque sacara mayoría absoluta. Bueno, eso es un tío exigente. Estamos presuponiendo cosas que todavía no han sucedido. La verdad es que nosotros salimos a mantener esa mayoría suficiente que ahora mismo ha conseguido que haya ese cambio sustancial en Andalucía, un cambio que ha devuelto a los andaluces lo que solo se habían apropiado unos pocos, un cambio que ha hecho que los andaluces podamos ir con la cabeza alta, con el orgullo del que no tiene nada de qué avergonzarse, que eso no es lo que pasaba hace 7 años, y un cambio que ha demostrado que la concordia, el ir cogido de la mano con la sociedad, tiene su fruto. Y yo creo que la sociedad almeriense y la sociedad andaluza lo tiene muy claro, y tendrán que hablarlo el próximo domingo. Y nosotros salimos a mantener esa mayoría suficiente porque, como tú estabas comentando, en tan solo 7 años se han conseguido hitos históricos, hitos que llevan décadas en el cajón del olvido. Y estabas hablando de los rankings. Andalucía era la comunidad autónoma que más se pagaba impuestos de toda España. Éramos un infierno fiscal. Y ahora nos hemos convertido en la segunda comunidad autónoma de régimen general que menos impuestos paga. Y eso hace que la gente tenga más dinero en su bolsillo y que quiera emprender. Y gracias a eso, Andalucía es ahora la comunidad autónoma que más autónomos tiene de toda España. Y gracias a eso, Andalucía, ahora, de cada 10 empresas que se crean en España, 8 se crean en Andalucía. Gracias a eso, y gracias a la seguridad jurídica que está ahí en Andalucía, que no existe en otros sitios de este territorio, hace que haya cada vez más inversión extranjera que quiera venir a Almería. Y eso hace que haya más oportunidades para todos. Y eso hace que llevemos 60 meses donde las tasas del paro vayan reduciéndose paulatinamente todo y cada uno de los meses, cosa que no pasa en otros territorios de España. Y se han conseguido hitos históricos, como estaba hablando también en sanidad. Se ha demostrado cómo los servicios públicos no se defienden desde el histerismo ideológico, sino que se defienden con recursos. Nunca antes la sanidad pública ha tenido más recursos que ahora. Nunca. Hemos pasado de tener un presupuesto de apenas 8.000 millones de euros a duplicarlo. Prácticamente hemos superado los 16.000 millones de euros. Y eso se nota, y se nota en Almería. Tenemos más hospitales que hace 7 años, más centros médicos que hace 7 años, más profesionales sanitarios que hace 7 años, mejores pagados que hace 7 años, y tenemos también más recursos en nuestra sanidad pública. Yo creo que hemos hecho un esfuerzo muy importante en estos 7 años, impensable, hito histórico. Podemos hablar de infraestructura, podemos hablar de lo que tú quieras, podemos hablar de Alcazaba de Almería. Alcazaba de Almería, el principal monumento de toda Almería y de toda la provincia, el principal monumento árabe, la primera fortaleza árabe de toda España, que estaba sencillamente en la ruina, que no se había hecho absolutamente nada y que ahora está recuperando todo su esplendor con más de 11 millones de euros que la han rehabilitado por completo y se sigue invirtiendo en ella. O como el Castillo de los Vélez, donde por cierto había insignes socialistas de mucho peso específico y que lo reclamaban y que no hicieron nada en su momento, ni lo han hecho ahora a nivel nacional. Se dedican a otras cosas, como el castillo de Vélez Blanco, que también se ha rehabilitado por completo. Podemos hablar del proyecto de Puerto Ciudad, podemos hablar de que gracias a estos 7 años el soterramiento está siendo una realidad, porque el soterramiento no se podía licitar con la aportación ridícula de la Junta de Andalucía hace 7 años, de apenas 18 millones de euros. Si la Junta de Andalucía, si el gobierno de Juanma Moreno no hubiera puesto más de 48 millones de euros encima de la mesa, esa obra del soterramiento no se podía iniciar. Hito histórico. Y ahora, pues, ¿qué nos queda? Pues nos queda contárselo a la gente.
Contárselo a la Pues gente. aquí se acaba la entrevista porque ya me has dado la razón, ya me has desmontado. Es decir, es que con todo eso, que no estemos hablando. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. El Partido Socialista durante 36 años fue el Partido Socialista en la Junta de Andalucía de los seres 680 millones de euros pulidos de nuestros impuestos, en cosas tan edificantes como prostitución, droga, enchufes, el que tenía dinero pasado a una vaca y toda esa fauna, ¿no? Fue el partido de la colocación de primeras piedras en infraestructuras cuya segunda piedra no se volvía a colocar jamás. El partido que le negó a Roquetas de Mar tener un hospital durante décadas. El partido que empezó la obra de la autovía de la Almanzora y 32 años después, que esto lo dice Antonio Ramón Salas, presidente de la Mancomunidad, muy bien dicho, 32 años después se fue del gobierno y no estaba terminada. Y ese partido, el partido de las camas en los hospitales, el partido que inventó las aulas prefabricadas en los colegios, antes no existían. Ese partido, cada vez que se presentaban a las elecciones, nos hablaba de Andalucía imparable. Y había gente que se lo creía. Y había elecciones en las que lo votaban más que en las elecciones anteriores. Y más dinero se ponían de nuestros impuestos y más los votaban. Y más primeras piedras que ponían sin la segunda y más los votaban. Ostras, ¿no podíais aprender un poco vosotros de eso? Nosotros ya nos conocen, nosotros nos dedicamos, cuando estamos en la administración pública, nos dedicamos a gestionar. Exclusivamente. Nos dedicamos a intentar hacer una cosa tan sencilla como es resolver los problemas de los almerienses. A eso nos hemos dedicado toda la vida. Y cuando la ciudadanía tiene problemas, y este país tiene problemas, los ciudadanos saben a quién acudir. Y siempre han acudido cuando hemos tenido problemas al Partido Popular. Y Almería ahora es lo que es gracias al esfuerzo de los almerienses. Y gracias al gran trabajo que ha realizado el Partido Popular en todas y cada una de las administraciones. Y los almerienses saben bastante bien que el que mejor representa los intereses de Almería es el Partido Popular. El único que habla de las cosas que interesa a los almerienses. El único que pone encima de la mesa los problemas que tienen los altos almerienses y plantea soluciones. Sin demagogia, sin hacer populismo, desde el pragmatismo más absoluto. Y a eso nos dedicamos durante todo el tiempo que estamos gobernando. Nosotros nos dedicamos a hacer cortinas de humo para que no se hable de los problemas, como ha hecho el gobierno socialista constantemente. Nosotros no nos dedicamos a hablar de las cosas que no tienen que ver con estas elecciones, como hace Vox o como se acabó la fiesta, hablando de inmigración cuando en estas elecciones nada tiene que ver la inmigración. No tiene competencia en la comunidad autónoma. Nosotros nos dedicamos a hablar de lo que nos jugamos ahora. ¿De qué nos estamos jugando? Unos servicios públicos de calidad, que se sigan desbloqueando hitos históricos que estaban en el cajón del olvido. De eso es lo que estamos hablando. Y es verdad que durante todo el tiempo que nos dedicamos a gestionar, pues probablemente nos falte dedicarle un tiempo a vender. Pero es que no lo sabemos hacer. Nosotros no sabemos utilizar el dinero de los ciudadanos para gestionar lo mejor posible. Y a eso le echamos todo el esfuerzo. Y no tenemos prácticamente tiempo. Es verdad que cuando empezó esta campaña, cuando el presidente, la semana antes de Semana Santa, convoca las elecciones, nos pusimos a diseñar la campaña y decidimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues hacer lo que siempre hemos hecho, Víctor, dar la cara a los ciudadanos, que es lo que creo que tiene que hacer un responsable público, que es decir, que me he comprometido, ¿qué he hecho? Y de repente empezamos a ver todo lo que habíamos hecho, que había supuesto ese cambio de 7 años en Andalucía y que había supuesto para Almería. Había cosas que se nos había olvidado a nosotros también, porque estábamos en el día a día tan constantemente que todo lo que habíamos hecho, había cosas que se nos había olvidado. De hecho, tuvimos que empezar la campaña el 6 de abril, el lunes después de Semana Santa, porque había muchas cosas que contar a los ciudadanos y no teníamos días materialmente para poder hacerlo. Y eso es lo que estamos haciendo, Víctor, recordando a la gente lo que hemos hecho. Yo he estado en la administración local, en el Ayuntamiento de Almería, durante 19 años. Yo recuerdo cuando terminamos el Parque de las Familias, lo terminamos en un noviembre, empezamos en una legislatura, yo era el concejal responsable de eso, en el 2011, y tomamos posesión en junio y empezamos el mismo junio a diseñar el Parque de las Familias. El Parque de las Familias se terminó 3 años más tarde, en noviembre del 2014. Las elecciones eran en mayo de 2015.
La gente en febrero del 2015 pensaba que el Parque de la Familia llevaba años hecho. Y esto es así. La gente tiene una memoria corta. Y hay que recordar lo que hemos hecho. Y hay que recordar también mucho de dónde venimos. Porque he hablado de hitos, hemos hablado de los servicios públicos, hemos hablado de sanidad, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de dependencia, tú lo has introducido en el debate. Y lo importante no es solo lo hecho, lo importante es que también sepa la gente de dónde venimos. Y donde veníamos no era el mejor de los lugares. Éramos la última comunidad autónoma en inversión por persona en sanidad. Y ahora hemos superado la media nacional. Éramos los últimos en inversión en educación. Y ahora hemos superado más de la media nacional. Éramos los últimos en generación de empleo. Y ahora somos los que más empleo generan. Éramos los últimos en creación de riqueza. Y ahora somos los que más riqueza crean en este país. Estamos construyendo un futuro cierto, Víctor, y lo estamos haciendo cogidos de la mano de la sociedad. Para mí el resumen de eso es, yo lo dije ayer en la tertulia y lo voy a repetir durante toda la semana. Yo no voy a pedir el voto para ningún partido porque no tengo partido. Pero sí le pido a la gente, le pido a mis vecinos, a mis conciudadanos, porque creo que es muy importante lo que va a pasar el domingo. Que votemos comparando, pero de verdad. O sea, dejando al lado las ideologías, comparando 2018 con 2026. Es decir, pero que recordemos lo que había en 2018. Que recordemos los tiempos de espera en la sanidad en 2018. Que recordemos las listas de espera de la sanidad en 2018. Que recordemos la inversión en Almería en 2018. Que recordemos las camas en los pasillos de los hospitales en 2018. Que las había. Porque creo, sinceramente, que Andalucía no se puede permitir volver a esos 36 años de acostumbrarnos, esto es el mito de la caverna, acostumbrarnos a lo que había. Porque nos habíamos pensado que esto es lo que había, que la Andalucía imparable era ser los últimos en inversión en educación y en sanidad, los últimos en el informe PISA, que no había otra cosa, fuera de la caverna no existía el mundo. Y yo, sinceramente, yo no sé si coincides conmigo, yo le pediría a la gente votar mirando a 2018. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo, Víctor. Estamos explicando de dónde veníamos y estamos contando lo que estamos haciendo. Otros se dedican a mentir, a decir que veníamos del mejor lugar posible. Y cuando uno habla de cómo estaba Torre Cárdenas cuando llegaba el mes de enero, cuando llegaba el mes de febrero, llegaban las gripes y por desgracia había cama en los pasillos, niegan profundamente el Partido Socialista. Pero si hemos sacado imágenes. Y está en la hemeroteca. Pero esto es muy fácil y la gente se va a acordar. ¿Os acordáis de Jesús Candel? ¿Te acuerdas de Jesús Candel, de Spiriman? Lo hemos sacado a colación varias veces. Pues esa es la sanidad que nos encontramos, la de Spiriman. Mi mujer ha estado contratada al 75% del sueldo. Así es. Al 75%. Trabajando el 100%, claro. De las horas. Claro. Eso es lo que hizo la María Jesús Montero. Como también lo que hizo María Jesús Montero fue reducir más de 1.500 millones de euros el presupuesto en sanidad pública. Como también lo que hizo fue despedir a más de 7.500 médicos de toda Andalucía. Eso fue lo que hizo María Jesús Montero. Pero es que el ejemplo de María Jesús Montero en sanidad sigue siendo algo relevante. ¿Por qué? Porque ha formado parte, hasta hace 2 días, del gobierno, de ese sanchismo radical que hace que los médicos estén de huelga todos los meses, una semana, cada mes, y llevamos 10 meses. ¿Sabes cuántos actos médicos se suspenden en Andalucía cada día que hay huelga? Más de 70.000 actos médicos. ¿Sabes cuántas operaciones quirúrgicas se suspendieron la semana en la que empezó la campaña electoral, que era puente, y hubo menos días de huelga por ser puente? 13.200 operaciones quirúrgicas se suspendieron en Almería por la huelga. Y seguimos durante 10 meses porque el gobierno del sanchismo radical no quiere sentarse con los sindicatos médicos para arreglar un problema colectivo. Por eso yo te digo, Manolo, que me da rabia, porque yo como ciudadano y como periodista quiero vivir en el mejor sitio posible. Y eso depende de quién nos gobierne. Si nos gobiernan zurupetos, pues vivimos en la Andalucía de los 36 años de socialismo, y si nos gobiernan otras fuerzas políticas con gente más capaz, pues le podemos sacar partido a Andalucía. Lo digo como ciudadano. Y entonces, bueno, pues es verdad que me da un poco de rabia que toda Andalucía
no tenga presente lo que ha pasado en estos 7 años de transformación. Y al final vais a ganar las elecciones, porque evidentemente hay mucha gente que tiene presente eso, y también pues porque tenéis enfrente a una candidata que no vale ni para estar escondida, que no vale ni para atarse los cordones de los zapatos, que va a un debate electoral y llama accidente laboral al asesinato de 2 guardias civiles por parte del narcotráfico, porque es un asesinato. A una señora que niega, sí, es que tremendo, niega que el gobierno de Pedro Sánchez nos haya subido los impuestos más de 100 veces. O sea, que niega cosas que nosotros estamos viendo todos los días, que estamos viviendo, que estamos sufriendo. Joroba, a mí me parece de verdad una exageración que esta señora y este partido, el partido de los seres en Andalucía, el partido que la semana pasada tenían sentado en el banquillo a su penúltimo secretario de organización, pero es que el último ha estado en la cárcel y va a volver a la cárcel, al partido del hermano del presidente, al partido de la mujer del presidente, al partido del fiscal general del Estado, que está condenado por chorizo, porque lo que ha hecho es choricear, malversar su cargo, pero que le sucede una tipa, la señora por Pedro Sánchez Mato esta, que lo que pretende es indultarlo. Pues que ese partido vaya a sacar en Andalucía seguro más de 25 parlamentarios andaluces, a mí me parece que todavía hay que desmontar muchas cosas, que todavía hay mucho voto cautivo, que todavía hay mucho voto colonizado en asociaciones de vecinos, en asociaciones de amas de casa, en medios de comunicación comparados, etcétera, etcétera. Es verdad, es que estoy indignado. Es que no podemos vivir en una comunidad autónoma donde el PSOE saque 25 parlamentarios. Es verdad que las encuestas dicen claramente que la mejor alternativa para Andalucía es el Partido Popular y que podemos tener esa mayoría suficiente. Y es verdad que también que dice que el Partido Socialista puede tener el mayor descalabro de su historia. Eso es muy importante. El obtener esa mayoría suficiente en Andalucía es el principio de la caída de ese sanchismo radical que tanto daño nos ha hecho a España. Y donde María Jesús Montero es catedrática y doctor honoris causa en ese sanchismo radical. Por tanto, forma parte de su acción política solo una cosa, la mentira constante, como hemos desmontado ya con el tema de sanidad, como podemos desmontar con vivienda. Ya hablaba de vivienda. ¿Sabes cuántas viviendas ha hecho el Partido Socialista en Almería? Y el gobierno pues he perdido la cuenta, pero creo que eran 0. Cero viviendas. Más aún, ha hecho que haya menos viviendas en el mercado, porque la gente, con esa ley que garantiza el acceso a la vivienda, el único que tiene garantía de acceso a la vivienda es el Ocupa, y hace que la gente tenga miedo para poner su vivienda a disposición del mercado. Ante eso, el Partido Popular y el gobierno de Juanma Moreno ha cambiado por completo. Se ha convertido en un parapeto ante esas políticas que asfixian y que hace que la vivienda sea todo un lujo para los almerienses. Más de 45 millones de euros hemos puesto encima de la mesa solo y exclusivamente en Almería. Hemos hecho las reformas legislativas necesarias para que esa parálisis que impedía a los ayuntamientos poder hacer vivienda ya no suceda en Andalucía. Hemos creado una nueva ley de vivienda para poner todo el suelo público disponible para la creación de viviendas de protección oficial, de viviendas de uso libre, desde lo público, también desde lo público en colaboración con lo privado. Hemos puesto en marcha ayuda a jóvenes para el alquiler de su primera vivienda que cobran 250 euros al mes. Y ya hay más de 1000 jóvenes almerienses que lo tienen. Hemos puesto en marcha el aval hipotecario, lo que ahora dice el socialismo que va a hacer y María Jesús Montero, que es tan sencillo como que cuando iban los jóvenes a adquirir su primera vivienda, iba al banco, le daban solo el 80% de la hipoteca y no tenían el 20% restante para poder acceder a la compra de su primera vivienda. Y ese aval lo pone la Junta de Andalucía. Y hay más de 360 jóvenes que lo están haciendo. Y hemos bajado y hemos eliminado el impuesto de sucesión y donaciones para que tú no tengas que pagar por quedarte con la casa de tus padres. Y vamos a hacerlo extensible, si tenemos esa mayoría suficiente, para que eso también suceda entre hermanos. Hemos bajado el IRPF para la compra de la primera vivienda, para el alquiler de la primera vivienda. Hemos hecho bonificaciones fiscales para que la gente pueda acceder a la vivienda. ¿Es suficiente? No lo es. Necesitamos
derogar el gobierno de este sanchismo radical para hacer de verdad que se construyan viviendas de protección oficial y que tengamos un aliado más, porque necesitamos que el gobierno de España de una vez por todas se ponga las pilas en vivienda. Pero es que podemos hablar de agua. ¿Sabes cuántos litros de agua ha traído el gobierno de ese sanchismo radical, María Jesús Montero, a Almería? Los mismos que viviendas. Ya no son cero, son menos de cero, porque no han recortado el trasvase del Tajo Segura, quitándonos aguas para el Levante. Nosotros hemos invertido casi 300 millones de euros solo en agua, haciendo depuradoras y terciarios en las depuradoras para poder utilizar ese agua para nuestra agricultura, para nuestros sectores productivos, haciendo nuevas canalizaciones, llevando agua desalada de unos municipios a otros, apostando por nuestros sectores productivos, haciendo de potabilizadoras, como en Cuevas de la Almanzora, que no se podía utilizar el agua para consumo humano. Es que ese agua se tiraba al mar y ahora se está recuperando para nuestros sectores productivos. Has dicho una cosa. Es decir, creo que ese cambio es sustancial y cuando ellos lo plantean, y lo estamos viendo ahora en los debates, mienten rotundamente. Has dicho una cosa, Manolo, has empleado el término colaboración público-privada, que es uno de los términos que yo más empleo. Mira, te voy a contar una anécdota. Ayer fue lunes, ¿no? Sí. Ayer estuve reunido un rato con dos chicas que han montado una clínica privada, son médicos, y han montado una clínica privada. Están flipando del tratamiento que, ya no digo la política, ni la sociedad nos da a los autónomos y a los pequeños empresarios. A los empresarios en general. Flipando. La izquierda demoniza a lo privado. Yo escuchaba ayer, ahora hablaremos del debate, escuchaba ayer a Maillo diciendo: es que usted está propiciando que haya más clínicas privadas. El otro, el gordito de Por Andalucía, decía: es que, ¿y si proponemos que no haya más universidades privadas a partir de ahora en Andalucía? ¿Pero tú qué estás diciendo, muchacho? ¿Pero cómo que no va a haber más universidades privadas? Si eso son empresas que se juegan su dinero, que crean empleo, que le dan una alternativa, que desatascan la educación pública porque se llevan a parte de los alumnos y lo pagan ellos. ¿Pero qué problema hay con lo privado? La izquierda es especialista en demonizar lo privado y usarlo, porque luego van a las clínicas privadas cuando se ponen malitos, porque mandan a sus hijos a las universidades privadas. Y yo echo en falta a alguien que dé, y a lo mejor la campaña electoral no es el mejor momento para eso. Yo creo que sí, pero bueno, con el tacticismo de la política, pues a lo mejor no. Yo echo en falta a alguien que sostenga el mensaje: señores, lo privado sí, sin merma en absoluto de lo público, pero lo privado sí, siempre y cuando el empresario privado se juegue su pasta y luego ganará o perderá. Pero total libertad con lo privado, que además cada vez que hay una iniciativa privada, lo que hace es ayudar a lo público, porque desatasca a lo público. Todos los pacientes que están ahora mismo en una clínica privada en las urgencias, ¿dónde estarían si no existiera la clínica privada? Pues atascando las urgencias de lo público. La creación de riqueza, la creación de empleo, se genera por parte de los que se juegan su patrimonio cada día, que esos son los empresarios. Los que se juegan su patrimonio cada día son los que generan empleo. Y a los que hay que ayudar es a aquella gente que está dispuesta a arriesgarse para hacer un mundo mejor, para vivir mejor, para tener mejor calidad de vida, pero también para ayudar a la gente a que tenga mejor calidad de vida. Y eso lo hacen los empresarios. Y eso lo hace la gente que arriesga. Y un empresario es el que arriesga todo su patrimonio. Y conocemos a grandes empresarios de esta provincia que se han arruinado más de una vez y que han logrado levantarse. Es el esfuerzo, es la capacidad de reinversión. Pues mira, perdóname que te interrumpa. Y eso somos los almerienses. Yo quiero tener un recuerdo ahora mismo para Curro Verdegay. Sí, señor. Que es un empresario que nos ha hecho reír, divertirnos, llorar con sus espectáculos, bailar a todos los almerienses prácticamente. Y que ahora está pasando un momento muy malo porque un negocio le ha salido mal. Totalmente de acuerdo. ¿Quién va a ayudar a Curro ahora? ¿Quién va a ir a ayudar ahora a Curro? ¿Va a ir el gordito de Por Andalucía? ¿Va a ir Maillo a ayudarle? Es que es una vergüenza el tratamiento que se da a los empresarios. Curro fue uno de los primeros empresarios. Yo echaba mucho en falta porque los empresarios del mundo de la cultura, de la música, del espectáculo, traían sus conciertos, pedían una colaboración y poco más, pero ha sido de los primeros que se arriesgó su patrimonio para apostar por la cultura.
como negocio también, pero haciendo cultura. En el negocio a veces se gana y a veces se pierde. Y lo ha hecho muy bien, y lo ha hecho muy bien, y le ha ido bien, y ahora pues le ha ido mal, pero esa es la vida de un empresario. Pero lo que estoy convencido es que Curro, igual que cuando salió de La Voz de Almería y se reinventó como empresario, va a saber reinventarse. Algunos sí que vamos a intentar ayudarle. Algunos sí que vamos a intentar ayudar. Sin duda alguna, porque se lo merece y porque ha sido un referente en el mundo de la cultura. Pero eso es lo que yo antes estaba hablando. Esa es la apuesta que hay que hacer. El cambio de Andalucía ha hecho que cada vez tengamos más inversión en Andalucía. Ha facilitado el trabajo a aquellos que se juegan su dinero. Lo ha facilitado. Le ha bajado impuestos. Ha eliminado trabas burocráticas que hacía prácticamente imposible que tú pudieras invertir en Andalucía. Porque te tirabas meses y años para poder tener licencias, para poder hacer tu actividad económica. Y eso pasaba en Andalucía. Era imposible hasta desarrollar nuevos sectores. Imposible. Porque no se aprobaban planes generales, porque la parálisis estaba enquistada en la Junta de Andalucía. Y eso es lo que se ha hecho. Se han abierto las puertas y las ventanas de una administración pública a la sociedad. Una sociedad que quiere avanzar. Una sociedad que Almería está siendo una vez un gran ejemplo para toda Andalucía. Porque Almería es una provincia innovadora. Es una provincia donde la ciencia se aplica a la generación de riqueza. Es una provincia acostumbrada a competir en mercados muy exigentes y no tenemos miedo a competir porque nos sabemos mejores. Es una provincia que se ha hecho a sí mismo. Es una provincia que tiene futuro y parte del sector todo eso parte del esfuerzo que hicieron algunos. Tenemos que ir terminando. Bueno, ha habido varios debates electorales en esta campaña. Sí. En aquellos medios a donde quiera ir la izquierda, porque nosotros hemos invitado a hacer debates aquí, pero como la izquierda no viene, pues nos hemos limitado a entrevistar a los candidatos como está ocurriendo ahora, porque aquí la izquierda no viene, porque la izquierda es sectaria. La izquierda solo va a aquellos sitios donde le preguntan las cosas que les parece bien. Claro, luego terminamos teniendo entrevistas absolutamente insólitas, como esa de La Voz de Almería, en la que la candidata socialista dijo que el algarrobico se ve desde el espacio exterior y el periodista, pues, que se había dormido en ese momento, pues no le dijo nada, o en fin, otras situaciones. Bueno, el algarrobico que dijo que iba a tirar ella en 5 meses y vamos desde 2015. Sí, porque se ve que ha ido al espacio y no lo ha visto y entonces no sabe dónde está. Bueno, ha habido debates electorales. Yo quería preguntarte un poco, y te lo he dicho antes fuera de la entrevista, yo entiendo la posición de Juanma Moreno en los debates, porque Juanma Moreno pues va ganando 5-0 y dice, bueno, pues hombre, algún defensa tendré que meter. Ayer le llamaba Juanma Lamed, el periodista del Mundo, en el postdebate en Televisión Española, estuvo muy bien Juanma Lamed, el catenacho, ¿no? Es decir, bueno, pues mire usted, a defender lo que tengo. Yo lo entiendo eso. Es verdad que a mí me gusta un Juanma Moreno más expositivo, más que cuente todas las cosas, es decir, que le hablen a Juanma Moreno de cribados de cáncer de mama. Bueno, el gordito de Adelante Andalucía llegó a decir que es que había más de 2.000 mujeres con cáncer de mama. Pero mire usted sabe de lo que está hablando. Que ha habido 2.000 mujeres a las que no se les ha comunicado su resultado por ser no concluyente. Que eso no es que tengan cáncer de mama, caballero. Que eso no es que tengan cáncer. Es que no saben ni lo que dicen. El gordito que todo el mundo está diciendo, pues el gordito dice unas pulmonías que se hace popó la perra, hombre, por el amor de Dios. Dice 2.000 mujeres con cáncer de mama. Eran 2.000 mujeres no concluyentes. La mayoría de ellas no estaban enfermas de cáncer de mama. Y no ha fallecido ninguna. Porque no son capaces de llevar ni a una sola familia que diga, mi madre, mi hija, estaba entre esas 2.000 mujeres y ha fallecido. Ni una ha salido. Ni una. Bueno, pues a lo que voy. Muy conservador Juanma Moreno. Un disparate total. Pues la gran mayoría de los demás, María Jesús Montero decía, Juanma Moreno está deseando que pasen los debates. Si la que debería de estar deseando que pasaran es María Jesús Montero, que cada vez que habla se le van votos por el desagüe. A mí me gustaría saber un poco tu visión de lo que han sido estos debates, y no sé si coincides conmigo en que
Juanma Moreno ha tenido una posición conservadora que seguramente era inevitable en la táctica política. Yo creo que no ha tenido ningún posicionamiento conservador, simplemente ha actuado como es. Y es que nosotros no ocultamos nada, somos como somos. Nosotros somos gente que nos gusta dialogar, que nos gusta hablar. La moderación. Fíjate, esa forma de hacer política, que es la que en Almería estamos acostumbrados, la que hemos hecho en el ayuntamiento, la que estamos haciendo cada vez que gobierna el Partido Popular, la de estar en la calle, la de escuchar a la gente, la de atender sus problemas, la de intentar buscarle solución a sus problemas. Eso ha sido tan extraordinario en este país que se le ha puesto hasta un nombre, que le han dicho la vía andaluza. Y cuando antes te hablaba de todos los logros conseguidos, lo importante ya no son los logros, sino el cómo se ha hecho. Andalucía es un remanso de paz en comparación con lo que hay en otros sitios. Aquí no hay la crispación que hay en otros sitios. Y lo que quedó de manifiesto en el debate es que hay una estrategia común. Desde los partidos de izquierda, con María Jesús Montero a la cabeza, con la derecha de Vox y de se acabó la fiesta. Y esa estrategia común no se marca en Andalucía. Esa estrategia común se marca en Madrid. Y su única estrategia es que Juanma no tenga la mayoría suficiente que ha hecho posible que Andalucía sea ese remanso de paz. Y mientras que uno miente, los otros no quieren hablar de los problemas de Andalucía. Y por eso hablan de la regularización, de inmigración, que nada tiene que ver con estas elecciones. Por eso habla de los menas, que nada tiene que ver con esas elecciones, porque saben que ahí van crispando la sociedad. Y la sociedad al final, lógicamente, se deja llevar. ¿Y por qué se deja llevar? ¿Por qué? Porque en este país el sanchismo radical no tiene ninguna política de fronteras. En este país el sanchismo radical ha renunciado a políticas de inmigración. Y por culpa de no tener esas políticas de fronteras, las mafias acampan a sus anchas y trafican con personas y trafican con drogas. Drogas que matan a nuestra Guardia Civil, que también es un servicio público y que está desmantelando el gobierno de ese sanchismo radical, quitándole medios y quitándolos de nuestros pueblos, con menos guardias civiles que nunca. Y eso, lógicamente, causa problemas sociales que intentan aprovecharse de ellos, tanto uno como el otro. Y de esto no van estas elecciones. Y lo que quedó manifiesto en ese debate es que el único que habla de lo que realmente trata estas elecciones es el Juanma Moreno. Lo hizo también Ramón, nuestro candidato, nuestro consejero de Agricultura, en los dos debates que tuvimos a nivel provincial, con los números 1 de cada uno de los grupos políticos. Nosotros hemos hablado en positivo de lo que hemos hecho. Hemos contado lo que no hemos encontrado y estamos contando qué vamos a hacer. Los demás no pueden hacer eso. No lo están haciendo. ¿Está en peligro esa mayoría suficiente? Yo creo que tenemos que seguir trabajándolo. Yo creo que los almerienses tienen claro quién de verdad soluciona sus problemas y quién de verdad no le intentan derivar a otras cosas o no les quiere mentir. Bueno, tenemos que terminar, como digo. Por cierto, quiero aclarar que el gordito de Adelante Andalucía, yo lo llamo así, y habrá gente muy purista y dirá, oye, ya está faltándole al respeto a la gente. No, es que yo no le tengo ningún respeto al gordito de Adelante Andalucía. El gordito de Adelante Andalucía es un comunista que quiere quitarme a mí la libertad de disfrutar de la iniciativa privada. Y esa gente a mí no me merece ningún respeto, ninguno. Cuando ese señor sea un demócrata y acepte la libertad de la convivencia entre lo privado y lo público, entonces yo le tendré respeto. Mientras tanto, no le tengo ningún respeto al gordito de Adelante Andalucía. Tenemos gente, digo, por si acaso hay alguien que necesita la explicación. Manolo, tenemos que terminar. ¿Perdón? Que claro se ha quedado. Sí, creo que se ha quedado claro. Vamos a terminar. Estoy haciendo con los tertulianos, lógicamente, por cierto, tengo que recordar que el domingo a las 8 de la tarde tendremos programa electoral
que se emitirá en radio a través de nuestra emisora Marcador Almería Radio 92.1, 99.7, en televisión a través del canal de YouTube de Radio Almería y a través del canal Almería Televisión, canal local, que está en el 28 de la TDT. Y ahí estarán todos los tertulianos y tendremos conexiones con los partidos políticos, con la sede de los partidos políticos, en concreto en el tuyo, pues ya no me acuerdo quién va, creo que es Alfonso López. Sí, Alfonso López estará en la sede del Partido Popular. Lo atenderemos bien. No me cabe duda. Y espero que en el resto de sedes a las que vamos a ir también. Ya no lo sé. Yo espero, aunque en algunos no estoy muy convencido. Vamos a terminar con la porra que están haciendo todos los tertulianos. Te pido 2 preguntas. Mayoría absoluta del Partido Popular, sí o no, lo que tú crees que va a suceder. Y reparto de los 12 parlamentarios que representan a Almería. ¿Cómo crees que van a quedar esas 2 cosas? La verdad es que a mí nunca me gusta hacer porra. Y cuando uno está en política y tiene una responsabilidad como la que tenemos ahora nosotros en medio de la campaña, no nos gusta hacer porra. Pero yo aspiro a que la mayoría suficiente en Andalucía la sigamos teniendo. Yo aspiro a que el Partido Popular refuerce en Almería su situación y que sea la opción mayoritaria por parte de cada uno de los almerienses. Creo que nos jugamos mucho y nosotros hemos sido los únicos que hemos dado la cara. Nosotros hemos sido los únicos que podemos presentarnos con el orgullo de un gran aval hecho. Y yo lo que deseo y lo que espero es que la gente sepa valorar entre lo que hemos hecho, los hitos conseguidos y el cómo lo hemos hecho, e intentar que sigamos en la misma línea, porque Almería se lo merece y porque Almería lo necesita. Y yo estoy convencido que los almerienses van a saber elegir y van a saber y van a poner otra vez su confianza una vez más y nos van a prestar su confianza mediante el voto al Partido Popular. Porque las otras opciones, tanto Vox como se acabó la fiesta, cada vez que han tenido posibilidades de gobierno han salido corriendo, porque no nos han ofrecido nada, porque desvían el debate constantemente de lo que se trata estas elecciones, simplemente para rascar un voto, simplemente para crispar más a una sociedad que no lo necesita, y porque en el otro lado la mentira constante, la inacción y su ejemplo es lo peor que podemos tener, volver a ese pasado oscuro. Así que yo lo que espero y confío y deseo es que los almerienses lo sepan valorar el próximo domingo 17 de mayo, votando a la única opción que defiende los intereses de los almerienses, como es el Partido Popular, como es Juanma Moreno. Manolo Guzmán, muchísimas gracias. Última entrevista larga antes de las elecciones de este domingo, el 17 de mayo. Muchísimas gracias y que, bueno, pues que Andalucía reparta suerte. Muchas gracias a ti. Y gracias también a los amigos de Centro Comercial Torre Cárdenas, de Yelmo Cines, de Ejido Motor Almería y de Almagro Nature, porque ellos colaboran en que cada semana podamos hacer esto que llamamos el Chester. La semana que viene más. Adiós.